La vida de Moisés es una de las historias más notables y poderosas de la Biblia, llena de milagros, encuentros divinos y el desarrollo del plan perfecto de Dios para su pueblo. A través de Moisés, Dios liberó a los israelitas de siglos de esclavitud en Egipto, les entregó su ley y estableció los cimientos de una relación de pacto con su pueblo escogido. Al explorar la vida de Moisés, vemos la grandeza y fidelidad de Dios, quien utiliza a Moisés como su siervo e instrumento para cumplir sus propósitos divinos. La vida de Moisés glorifica a Dios al demostrar cómo el Todopoderoso transforma a un hombre imperfecto y reacio en uno de los más grandes líderes de la historia, y cómo las promesas de Dios siempre prevalecen. El nacimiento y la preservación de Moisés. Moisés nació en un tiempo oscuro en la historia de los israelitas. El pueblo de Israel, descendientes de Abraham, había vivido en Egipto durante generaciones y habían crecido en número. Amenazado por su tamaño poblacional, el faraón de Egipto esclavizó a los israelitas y los sometió a trabajos forzados. Aún peor, decretó que todos los bebés varones hebreos fueran asesinados al nacer para evitar que se volvieran demasiado poderosos. Pero la mano de Dios ya estaba obrando. Cuando Moisés nació, su madre, Jocabed, se negó a obedecer el mandato del faraón y lo escondió durante 3 meses. Sabiendo que no podría mantenerlo oculto por más tiempo, lo colocó en una canasta y lo dejó flotar en el río Nilo, confiando su vida a Dios. Este acto de fe resultó en un increíble acto de providencia divina. La propia hija del faraón encontró al bebé Moisés y, a pesar del edicto real, lo acogió y lo crió como su propio hijo. Incluso desde su infancia, vemos la protección soberana de Dios sobre Moisés. Aunque nació en un tiempo de opresión y muerte, Dios tenía un propósito para Moisés que ningún poder humano podría frustrar. A través de una serie de eventos orquestados por Dios, Moisés no solo fue salvado de la muerte, sino que fue criado en el palacio real, recibiendo la educación y el estatus de un príncipe egipcio. Esta crianza lo preparó de manera única para el papel que más tarde asumiría como el libertador del pueblo de Dios. La vida temprana de Moisés, llamado pero no preparado. A medida que Moisés crecía en el palacio, se volvió profundamente consciente de su herencia hebrea y del sufrimiento de su pueblo. Aunque vivía en comodidad y privilegio, no podía ignorar la opresión de los israelitas. Un día, cuando vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al egipcio. Temiendo las consecuencias, Moisés huyó de Egipto y se estableció en la tierra de Madián, donde se convirtió en pastor y se casó con Séfora, la hija de un sacerdote madianita. Durante este período de la vida de Moisés, podría haber parecido que Dios había olvidado a su pueblo. Moisés estaba lejos de Egipto, cuidando ovejas en el desierto, y los israelitas seguían en esclavitud. Sin embargo, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Mientras Moisés estaba en Madián, Dios lo estaba preparando para la gran misión que tenía por delante. Es un recordatorio de que, incluso en temporadas de espera o exilio, Dios está obrando, moldeándonos para sus propósitos. La zarza ardiente, el llamado divino de Moisés. Después de 40 años en Madián, cuando Moisés tenía unos 80 años, Dios lo llamó dramáticamente al servicio. Mientras cuidaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb, Moisés se encontró con una zarza que ardía pero no se consumía. Desde las llamas, Dios le habló a Moisés, llamándolo por su nombre y comisionándolo para que regresara a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. En este poderoso encuentro, Dios reveló su nombre divino, Yahvé, yo soy el que soy, y dejó claro que había escuchado los clamores de su pueblo. El plan de Dios era usar a Moisés como su instrumento escogido para liberar a Israel de la mano del faraón y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, Moisés inicialmente se mostró reacio. Cuestionó su propia capacidad, diciendo, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Pero Dios lo tranquilizó. Yo estaré contigo.
Éxodo 3:12. Moisés entonces expresó dudas sobre cómo el pueblo creería que Dios lo había enviado, así que Dios le dio señales milagrosas, incluyendo la capacidad de convertir su vara en una serpiente y de hacer que su mano se volviera leprosa y luego sanara. Incluso con estas señales, Moisés continuó protestando, alegando que era tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. En respuesta, Dios, con gracia, designó a Aarón, el hermano de Moisés, como su portavoz. A través de las dudas, temores de Moisés, vemos la paciencia, el poder de Dios. Dios no elige líderes basándose en sus calificaciones, elocuencia o confianza. En cambio, Él equipa y empodera a aquellos a quienes llama. La elección de Moisés, a pesar de sus debilidades, glorifica a Dios al mostrar que es la fuerza y la presencia de Dios las que logran grandes cosas, no la habilidad humana. Moisés enfrenta al faraón, el poder de Dios manifestado. Con el llamado de Dios sobre su vida, Moisés regresó a Egipto con Aarón a su lado. Allí, confrontó al faraón con las famosas palabras: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y se negó, incluso aumentando la opresión sobre los israelitas. Pero la resistencia del faraón no fue rival para el poder de Dios. En respuestas a la terquedad del faraón, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Cada plaga demostró la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios y sobre la naturaleza misma. El río Nilo se convirtió en sangre, enjambres de ranas y mosquitos llenaron la tierra. El ganado murió. La gente fue afligida con llagas, y una terrible tormenta de granizo destruyó cosechas y animales. Llegaron langostas que devoraron lo que quedaba. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 días, y finalmente la plaga más severa, la muerte de los primogénitos, que golpeó a cada hogar egipcio. A través de estas plagas, el poder de Dios se manifestó en toda su plenitud. Cada plaga fue un desafío directo a los falsos dioses de Egipto, revelando que solo Yahvé es el Dios verdadero y soberano. La liberación de los israelitas no fue solo un acto político o social, fue una victoria espiritual que glorificó a Dios como el gobernante supremo sobre toda la creación. La Pascua y el Éxodo, la liberación de Dios. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la que quebró la resistencia del faraón. Antes de esta plaga, Dios instruyó a Moisés que los israelitas sacrificaran un cordero y untaran su sangre en los dinteles de sus casas. Este acto de fe los protegería del juicio venidero, ya que el ángel de la muerte pasaría por alto sus hogares, salvando a sus primogénitos. Este evento, conocido como la Pascua, se convirtió en una de las celebraciones más significativas en la historia judía, simbolizando la salvación de Dios y su pacto con su pueblo. Finalmente, el faraón cedió, y Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Este momento, el Éxodo, fue el cumplimiento de la promesa de Dios de liberar a su pueblo. No fue solo una liberación física de la esclavitud, sino también una liberación espiritual que apuntaba al poder redentor de Dios. La mano de Dios estuvo con Moisés mientras guiaba a los israelitas fuera de Egipto, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. En cada paso del camino, la presencia de Dios estaba con ellos, glorificándose a sí mismo a través de sus actos milagrosos. El cruce del Mar Rojo, la mano poderosa de Dios. La historia de Moisés alcanza uno de sus momentos más dramáticos en el Mar Rojo. Después de que los israelitas dejaron Egipto, el faraón una vez más endureció su corazón y los persiguió con su ejército. Atrapados entre el mar y los carros del faraón, los israelitas estaban aterrados. Pero Moisés, confiando en el poder de Dios, declaró: «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy». Éxodo 14:13.
Dios entonces realizó uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. Dividió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas caminaran sobre tierra seca, atravesando el mar. Mientras el ejército del faraón los perseguía, Dios hizo que las aguas regresaran, ahogando a los egipcios y liberando definitivamente a su pueblo. Este evento milagroso no solo demostró el supremo poder de Dios sobre la naturaleza, sino que también simbolizó su victoria sobre la opresión y el mal. Fue un momento definitorio en la historia de Israel y un poderoso acto de la gloria de Dios. El desierto, pruebas y provisión. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron su viaje a través del desierto hacia la tierra prometida. Este período de vagar fue marcado tanto por pruebas como por la provisión de Dios. Los israelitas frecuentemente se quejaban y dudaban de la capacidad de Dios para proveer para ellos, a pesar de los milagros que habían presenciado. Se quejaron por la falta de agua y alimento, pero Dios, en su gracia, les proveyó de todo lo que necesitaban. Les dio maná del cielo, agua de una roca y codornices para comer. La provisión de Dios en el desierto revela su fidelidad y misericordia. A pesar de la falta de fe del pueblo, Dios continuó cuidándolos, demostrando que Él es un Dios que provee. Moisés, como su líder, intercedió repetidamente por el pueblo, señalando el papel de un mediador que suplica en nombre de aquellos que fallan. De esta manera, la vida de Moisés glorifica a Dios al revelar su paciencia y gracia interminable. La entrega de la ley, un pacto con el pueblo de Dios. Uno de los eventos más significativos en la vida de Moisés ocurrió en el monte Sinai, donde Dios le entregó los 10 mandamientos y la ley para el pueblo de Israel. Este momento no se trataba solo de establecer reglas, era acerca de que Dios formara un pacto con su pueblo escogido. La ley reveló la santidad de Dios, su deseo de justicia y su amor por su pueblo. Era un plan para que Israel viviera como una nación apartada para los propósitos de Dios. En el monte Sinaí, la gloria de Dios se manifestó de manera impresionante. El monte estaba cubierto de humo, relámpagos y truenos mientras Dios descendía sobre él, y la voz de Dios fue escuchada por el pueblo. Este evento demostró la santidad y majestad de Dios, mostrando que Él no solo es un libertador, sino también un Dios de justicia, santidad y orden. La entrega de la ley fue un momento clave, ya que estableció la identidad de Israel como el pueblo del pacto de Dios, llamado a vivir en obediencia a sus mandamientos. Moisés actuó como el mediador entre Dios y el pueblo, subiendo al monte para recibir los 10 mandamientos y entregarlos a Israel. A través de Moisés, Dios comunicó su voluntad moral para su pueblo, sentando las bases para una relación basada en su ley y estatutos. Este pacto no solo estaba basado en la obediencia, sino que era una expresión del amor de Dios hacia su pueblo, llamándolos a ser santos, como Él es santo. El tabernáculo, la presencia de Dios con su pueblo. Otro aspecto significativo del liderazgo de Moisés fue la construcción del tabernáculo, el santuario portátil donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, que representaba el trono de Dios en la tierra. El tabernáculo fue una señal tangible de que Dios estaba presente entre su pueblo, guiándolos y acompañándolos en su viaje. La presencia de Dios en el tabernáculo glorificó su deseo de estar cerca de su pueblo, a pesar de su pecado y rebelión. Aunque eran un pueblo imperfecto, Dios, en su gracia, proveyó una manera para que se acercaran a Él a través del sistema sacrificial y el sacerdocio, los cuales señalaban el sacrificio supremo de Jesucristo. Moisés, como el líder que supervisó la construcción del tabernáculo e instituyó la adoración a Dios, demostró que Dios desea una relación cercana con su pueblo y que su presencia es la clave para su éxito y supervivencia. El liderazgo de Moisés y los desafíos en el desierto. A lo largo de los 40 años de vagar por el desierto,
Moisés enfrentó muchos desafíos como líder de Israel. El pueblo se quejaba y murmuraba constantemente, a menudo expresando deseos de regresar a Egipto, en lugar de confiar en la provisión de Dios. Luchaban con la fe, y Moisés a menudo soportaba el peso de su descontento. A pesar de los desafíos, Moisés permaneció fiel a Dios, actuando como un pastor para una nación terca y rebelde. Uno de los desafíos más notables que Moisés enfrentó ocurrió cuando el pueblo, una vez más, se quejaba de la falta de agua. En un momento de frustración, Moisés golpeó una roca para hacer brotar agua, aunque Dios le había instruido que hablara a la roca. Esta desobediencia, aunque parecía pequeña, tuvo consecuencias significativas. Debido a que Moisés no siguió el mandato preciso de Dios, se le dijo que no entraría en la tierra prometida. Este momento nos recuerda que incluso los grandes líderes no están por encima de la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, incluso en este momento de disciplina, la gracia de Dios brilla. Aunque Moisés no entraría en la tierra prometida, Dios le permitió verla desde la distancia y prometió que su pueblo aún recibiría la herencia que él había prometido. La fidelidad de Moisés a Dios en guiar al pueblo, incluso cuando sabía que no entraría en la tierra prometida, glorifica a Dios al demostrar que los propósitos y promesas de Dios son lo más importante, no la gloria o el logro personal. La despedida de Moisés y la fidelidad de Dios. Cuando se acercaba el momento en que Israel entraría en la tierra prometida, Moisés preparó al pueblo para la transición. Sabiendo que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, Moisés pronunció una serie de discursos de despedida, registrados en el libro de Deuteronomio. En estos discursos, Moisés recordó al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de su viaje, les advirtió contra la idolatría y los animó a permanecer obedientes a las leyes de Dios. También designó a Josué como su sucesor, asegurando que el pueblo tuviera un líder fuerte y fiel para guiarlos a la tierra prometida. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Moisés ocurrió cuando Dios lo elevó a la cima del monte Nebo, donde él le permitió ver la tierra prometida desde lejos, aunque Moisés no entraría en ella. Dios lo honró permitiéndole ver el cumplimiento de la promesa hecha muchas generaciones antes, a Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto, Moisés murió en el monte Nebo, y la Biblia registra que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar no revelado. Deuteronomio 34, 5-6. La muerte de Moisés marca el final de una era, pero su legado y el trabajo que Dios realizó a través de él perduraron. La Biblia habla de Moisés como el mayor profeta de Israel, diciendo: «No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara». Deuteronomio 34:10. La vida de Moisés glorifica a Dios al señalar su fidelidad, su justicia y su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de sus promesas. A través de Moisés, Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que también estableció un pacto y sentó las bases para su plan redentor, que se realizaría plenamente en Jesucristo, glorificando a Dios a través de la vida de Moisés. La vida de Moisés glorifica a Dios de innumerables maneras. Desde el principio, vemos la providencia y protección de Dios sobre la vida de Moisés, asegurando que sería preservado para cumplir el papel de libertador para Israel. En el llamado de Moisés en la zarza ardiente, vemos la gloria de la presencia de Dios y su fidelidad para escuchar los clamores de su pueblo. A lo largo de las plagas, el éxodo y el cruce del Mar Rojo, el poder de Dios se manifestó, revelando que Él es soberano sobre la naturaleza, las naciones y los reyes. La vida de Moisés también glorifica a Dios al demostrar su santidad y la importancia de la obediencia a su palabra. La entrega de la ley en el monte Sinaí y la construcción del tabernáculo mostraron que Dios desea un pueblo santo que viva en relación con Él.
El papel de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo prefigura al mediador supremo, Jesucristo, quien traería el nuevo pacto a través de su muerte y resurrección. Incluso en las luchas y momentos de debilidad de Moisés, vemos la gracia y la paciencia de Dios, el liderazgo de Moisés, de manera dramática y asombrosa. La montaña estaba cubierta de humo, truenos y relámpagos mientras Dios descendía sobre ella, y la voz de Dios fue escuchada por el pueblo. Este evento demostró la santidad y majestad de Dios, mostrando que Él no es solo un libertador, sino también un Dios de justicia, santidad y orden. La entrega de la ley fue un momento decisivo, ya que estableció la identidad de Israel como el pueblo del pacto de Dios, llamado a vivir en obediencia a sus mandamientos. Moisés actuó como el mediador entre Dios y el pueblo, ascendiendo a la montaña para recibir los 10 mandamientos y entregárselos a Israel. A través de Moisés, Dios comunicó su voluntad moral para su pueblo, sentando las bases para una relación basada en sus leyes y estatutos. Esta relación de pacto se construyó sobre las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora, a través de Moisés, se formalizó y quedó clara para el pueblo de Israel. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo de Israel se apartó rápidamente de Dios. En su ausencia, construyeron un becerro de oro para adorar, quebrantando los primeros mandamientos que Dios les había dado. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio al pueblo adorando el ídolo, se llenó de justa ira, rompiendo las tablas de piedra como señal de que el pacto había sido quebrantado. Aún ante tal rebelión, la misericordia y gracia de Dios fueron evidentes. Moisés intercedió por el pueblo, suplicando a Dios que los perdonara y continuara con ellos en su viaje hacia la tierra prometida. En respuesta, Dios renovó su pacto con Israel, y Moisés volvió a ascender a la montaña para recibir un nuevo juego de tablas. Este acto de intercesión resalta el papel de Moisés como un presagio de Cristo, quien más tarde vendría como el mediador definitivo entre Dios y la humanidad, trayendo un nuevo y eterno pacto. El tabernáculo, la presencia de Dios con su pueblo. Otro aspecto significativo del liderazgo de Moisés fue la construcción del tabernáculo, el santuario portátil donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, que representaba el trono de Dios en la tierra. El tabernáculo fue una señal tangible de que Dios estaba habitando en medio de su pueblo, guiándolos y acompañándolos en su viaje. La presencia de Dios en el tabernáculo lo glorificó al mostrar su deseo de estar cerca de su pueblo, a pesar de su pecado y rebelión. Aunque eran un pueblo imperfecto, Dios, en su gracia, proveyó una manera para que se acercaran a Él a través del sistema sacrificial y el sacerdocio, ambos los cuales apuntaban al sacrificio supremo de Jesucristo. Moisés, como el líder que supervisó la construcción del tabernáculo e instituyó la adoración a Dios, demostró que Dios desea una relación con su pueblo y que su presencia es clave para su éxito y supervivencia. El liderazgo de Moisés y los desafíos en el desierto. A lo largo de los 40 años de vagar por el desierto, Moisés enfrentó muchos desafíos como líder de Israel. El pueblo se quejaba y murmuraba constantemente, a menudo expresando el deseo de regresar a Egipto en lugar de confiar en la provisión de Dios. Luchaban con su fe, y Moisés a menudo llevaba el peso de su descontento. A pesar de los desafíos, Moisés permaneció fiel a Dios, actuando como un pastor para una nación terca y rebelde. Uno de los desafíos más notables que enfrentó Moisés ocurrió cuando el pueblo, una vez más, se quejaba de la falta de agua. En un momento de frustración, Moisés golpeó una roca para hacer brotar agua, aunque Dios le había instruido que hablara a la roca. Esta desobediencia, aunque parecía pequeña, tuvo consecuencias significativas. Debido a que Moisés no siguió el mandato preciso de Dios, se le dijo que no entraría en la tierra prometida. Este momento nos recuerda que incluso los grandes líderes
no están por encima de la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, incluso en este momento de disciplina, la gracia de Dios brilla. Aunque Moisés no entraría en la tierra prometida, Dios le permitió verla desde la distancia, y prometió que su pueblo aún recibiría la herencia que él había prometido. La fidelidad de Moisés a Dios al guiar al pueblo, incluso cuando sabía que no entraría en la tierra prometida, glorifica a Dios al demostrar que los propósitos y promesas de Dios son lo más importante, no la gloria o el logro personal. La despedida de Moisés y la fidelidad de Dios. Cuando se acercaba el tiempo para que Israel entrara en la tierra prometida, Moisés preparó al pueblo para la transición. Sabiendo que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, Moisés pronunció una serie de discursos de despedida, registrados en el libro de Deuteronomio. En estos discursos, Moisés recordó al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de su viaje, les advirtió contra la idolatría y los animó a permanecer obedientes a las leyes de Dios. También designó a Josué como su sucesor, asegurando que el pueblo tuviera un líder fuerte y fiel para guiarlos hacia la tierra. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Moisés ocurrió cuando Dios lo llevó a la cima del monte Nebo, donde le permitió ver la tierra prometida desde lejos. Aunque Moisés no entraría en ella, Dios lo honró permitiéndole ver el cumplimiento de la promesa hecha muchas generaciones antes a Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto, Moisés murió en el monte Nebo, y la Biblia registra que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar no revelado. Deuteronomio 34, 5-6. La muerte de Moisés marca el fin de una era, pero su legado y el trabajo que Dios realizó a través de él perduraron. La Biblia habla de Moisés como el mayor profeta de Israel, diciendo: «Nunca más se levantó en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara». Deuteronomio 34:10. La vida de Moisés glorifica a Dios al señalar su fidelidad, su justicia y su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de sus promesas. A través de Moisés, Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que también estableció un pacto y sentó las bases para su plan redentor, que se realizaría plenamente en Jesucristo, glorificando a Dios a través de la vida de Moisés. La vida de Moisés glorifica a Dios de innumerables maneras. Desde el principio, vemos la providencia y protección de Dios sobre la vida de Moisés, asegurando que fuera preservado para cumplir el papel que liberador para Israel. El llamado de Moisés en la sasa harían que vejos la gloria de la presencia de Tecos y su fijalja para escuchar los clamores de su pueblo. A lo largo de las plagas, el éxodo y el cruce del Mar Rojo, el poder de Dios se manifestó, revelando que Él es soberano sobre la naturaleza, las naciones y los reyes. La vida de Moisés también glorifica a Dios al demostrar su santidad y la importancia de la obediencia a su palabra. La entrega de la ley en el monte Sinaí y la construcción del tabernáculo mostraron que Dios desea un pueblo santo que viva en relación con Él. El papel de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo prefigura al mediador supremo, Jesucristo, quien traería el nuevo pacto a través de su muerte y resurrección. Incluso en las luchas y momentos de debilidad de Moisés, vemos la gracia y paciencia de Dios. El liderazgo de Moisés, aunque marcado por imperfecciones humanas, señala la suficiencia de la fuerza y guía de Dios. Es Dios quien equipa, empodera y sostiene a sus siervos, asegurando que sus propósitos se cumplan, a pesar de la fragilidad humana. Conclusión: Moisés y la gloria de Dios. La vida de Moisés es un testimonio poderoso de la grandeza y la gloria de Dios. A través de Moisés, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, les dio su ley y los guió a través del desierto hasta el borde de la tierra prometida. La fidelidad de Moisés a Dios, a pesar de los desafíos y contratiempos personales, glorifica a Dios al demostrar que sus propósitos siempre prevalecen y que sus promesas siempre se cumplen. La historia de Moisés nos señala la liberación definitiva que vendría a través de Jesucristo, el mayor Moisés, quien guiaría a su pueblo fuera de la esclavitud del pecado y hacia la libertad de la vida eterna.
Así como Moisés intercedió por Israel y los guió hacia la tierra prometida, Jesús intercede por nosotros y nos lleva hacia el cumplimiento final de las promesas de Dios. En cada parte de la vida de Moisés vemos la mano de Dios obrando, glorificándose a sí mismo y revelando su plan redentor para su pueblo. La vida de Moisés nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, a obedecer sus mandamientos y a glorificarlo en todo lo que hacemos. A través de las victorias y las pruebas de Moisés, podemos ver cómo Dios utiliza a personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. Moisés, a pesar de sus dudas y defectos, fue un instrumento crucial en la liberación de Israel, y su vida nos muestra que el éxito en el propósito de Dios no depende de nuestra fuerza o capacidad, sino de su poder y fidelidad. El legado de Moisés es mucho más que el de un gran líder o legislador. Su vida prefigura la obra redentora de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, que estableció un nuevo pacto por medio de su sangre. Así como Moisés guió al pueblo de Israel hacia la libertad, Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, al reflexionar sobre la vida de Moisés, somos impulsados a alabar a Dios por su sabiduría, poder y misericordia. Desde el nacimiento milagroso de Moisés hasta su papel como mediador del pacto en el Sinaí, y finalmente hasta su legado de liderazgo fiel, toda su vida refleja la gloria de un Dios que es justo, santo y lleno de amor por su pueblo.